He titulado la enseñanza de esta mañana, Comprometidos con el cuidado los unos a los otros. Y creo que es la intención que tiene el texto que acabamos de leer. Y para introducir el tema, quiero que imaginen a un grupo de esta iglesia subiendo el monte, o el cerro Chirripó, el monte Chirripó. ¿Ok? Ya vi algunas caras medio asustados. No se preocupen, no vamos a ir, hay que entrenar, estoy de acuerdo. Pero vamos a suponer que vamos a subir el Chirripó y cada uno, por supuesto, tiene que llevar su propia mochila. Y en esa mochila tiene que llevar las cosas necesarias para poder ¿qué? Llegar a la cima, llegar a la meta que nos propusimos como grupo. Pero resulta que mientras vamos en el camino, hay un hermano que tropieza, literalmente tropieza, se cae y se dobla el tobillo. ¿Qué hace el grupo en una situación de esas? Por supuesto que no lo vamos a dejar botado al hermano. No lo vamos a dejar en medio cerro, o en medio monte, tirado. Por supuesto que lo que estoy seguro que haríamos es que entre todos improvisaríamos una camilla y subiríamos al hermano en esta camilla y entre todos ayudaríamos y nos turnaríamos para llevar la camilla cuesta arriba y que él llegue con nosotros a la meta. Ojo, mientras él sigue cargando su mochila y todos nosotros cargamos la nuestra también. Y creo que esta ilustración, hermanos, que es imperfecta, por supuesto, resume la enseñanza que Pablo nos acaba de dar en este texto. Y es que en la vida cristiana hay momentos en que debemos restaurar al caído. Van a haber momentos donde hermanos o hermanas de esta congregación van a tropezar, van a caer, y nuestro deber como iglesia va a ser restaurarlos. Pero también van a haber momentos en los que tenemos que compartir los pesos de la vida. Y vamos a tener no solamente que restaurarlo, muchas veces vamos a tener que cargarnos unos a otros y llevar las cargas pesadas que tenemos los unos a los otros. Y todo eso mientras estamos cada uno llevando nuestra propia carga, llevando lo que el Señor a cada uno nos ha dado, para que podamos llevar, por supuesto que en dependencia de Él. Mucho tiempo yo escuché la siguiente frase y es que la vida cristiana es la vida de un llanero solitario. ¿Han escuchado esa frase? El cristiano es el llanero solitario. Muchas veces se dice del pastor. El pastor es un llanero solitario y camina solo. Déjeme decirle que eso es lo más antibíblico que podríamos afirmar. Esa frase que resuena en nuestros oídos no es bíblica, porque la vida cristiana no fue diseñada para hacer una carrera en solitario, sino más bien para hacer un peregrinaje en comunidad. Si no fuese así, Dios no hubiese creado la iglesia local. Si no fuese así, Dios no hubiera establecido que su pueblo se reuniera y todos estos mandatos de los unos a los otros se vivieran en el seno de una iglesia local, en una comunidad. Y Pablo, si ustedes después leen el contexto en casa, no lo voy a leer por efectos de tiempo, si después leen capítulo 5, Pablo lo que acaba de exhortar a los Gálatas, hermanos, en este capítulo 5, es a ¿qué? A andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y de una manera muy clara nos dice que lo contrario a satisfacer los deseos de la carne o hacer las obras de la carne es andar por el Espíritu, reproduciéndose en nosotros ¿qué? El fruto del Espíritu. No es un fruto nuestro. Es un fruto que el Espíritu Santo pone en nosotros desde el momento de la conversión y que se va desarrollando y va creciendo conforme vamos avanzando en la vida cristiana. Y lo que Pablo hizo literalmente en estos primeros versículos del capítulo 6 es describir cómo luce una vida que está literalmente andando por el Espíritu. Y eso es importante que lo noten. Es más, vayan conmigo a capítulo 5. Si ustedes ven, capítulo 5, la sección del capítulo 5 termina del 22 al 26 y vean lo que dice. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y Pablo lo que está dando es una claridad en que si realmente nosotros estamos en el Señor y andamos por el Espíritu, hermanos, no vamos a literalmente estar practicando el pecado. Curiosamente, abre la sección en el capítulo 6 diciendo, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta. Porque Pablo sabe que el andar por el Espíritu no es sinónimo de perfección.
Pablo sabe que creyentes andando por el Espíritu podrían tropezarse en la vida y podrían terminar en la necesidad de ser restaurados por el Señor por medio de su iglesia. De manera que nos deja claro el contexto que esta instrucción de cuidarnos unos a otros, hermanos, solamente puede ser vivida por personas que andan por el Espíritu. ¿Qué relevancia tiene para nosotros este mensaje hoy acá en Costa Rica, en una iglesia local como familia de fe? La realidad es que nuestra sociedad oscila, hermanos, entre dos extremos. En un extremo lo que tenemos es el individualismo. Y lo que pensamos desde el individualismo es, bueno, que cada quien se encargue de sus cosas. Y nunca estamos pensando en sobrellevar la carga de lo. Siempre estamos dejando que las personas resuelvan sus asuntos y que cada quien vea por lo suyo, vea cómo resuelve lo suyo. Pero del otro lado del péndulo tenemos también irresponsabilidad y tenemos personas que literalmente están esperando que alguien les resuelva su problema y no se están ocupando de la situación que por supuesto les compete porque es su propia vida. Entonces, por un lado hay individualismo, que cada quien resuelva lo suyo, y por otro lado es resuélvame la vida. Porque la verdad es que para eso está la iglesia, con una mala concepción o un mal entendimiento de que a pesar de que la iglesia restaura, todos somos llamados a andar por el Espíritu. Y es una instrucción para todo el pueblo de Dios. Así que el propósito que tenemos esta mañana, hermanos, es comprometernos. ¿A qué? A cuidarnos mutuamente. Ese es el propósito que tenemos esta mañana con este texto, que podamos cuidarnos mutuamente. ¿En qué? En nuestras fuerzas, no, en el poder del Espíritu Santo, para que seamos una iglesia para la gloria de Dios. Así que, sin más, la primera manera en que demostramos compromiso en el cuidado de los unos con los otros, está en pantalla el primer punto, es restaurando con mansedumbre al caído. Vean nuevamente versículo 1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí Pablo, hermanos, no está hablando de un rebelde que está haciendo las cosas literalmente adrede, de una persona que sencillamente, de manera premeditada, decidió practicar el pecado constantemente. ¿Cómo sabemos eso? Por el verbo que el texto usa. Vean que dice, si alguien es sorprendido en alguna falta. Podríamos traducir esa palabra sorprendido como alguien que fue atrapado. Podríamos decir, en el momento, alguien lo vio. Alguien lo vio en el acto de cometer una falta, de pecar. Pero también esta palabra, en su rango semántico, significa ser alcanzado por sorpresa. Es alguien que no estaba premeditadamente pensando en el pecado, pero que obviamente por su naturaleza pecaminosa terminó practicando un pecado. Pero es una persona que al ver obviamente su pecado, no trata de esconderse. Es una persona que viene ¿qué? En auxilio. Y vean que dice si alguien es sorprendido, si alguien literalmente el pecado lo sorprendió y tomó un atajo que no se esperaba y terminó cometiendo una falta, lo que dice el texto es ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Y lo primero que quiero señalar con respecto a esto de sorprendido, hermanos, es que no se puede restaurar a nadie que no reconozca primero su pecado. La iglesia podría llamar a alguien y hacerle ver su pecado. La iglesia podría invitar a alguien a acercarse y mostrarle lo que la iglesia está viendo. Pero si no hay reconocimiento de pecado en la persona, no puede haber restauración. No puede haber restauración porque es alguien que realmente no tiene una convicción de pecado, conciencia de pecado, por ende, valga la redundancia, no puede ser restaurado. Y es esta imagen del corredor, hermanos, que sale literalmente por el camino y va haciendo su entrenamiento y de un momento a otro se tropieza con algo. Él no salió para tropezarse, pero terminó tropezándose en el camino. Y esta palabra falta, si alguno sorprendido en alguna falta, literalmente significa caída o desliz. De nuevo, no está hablando de una persona que está practicando ocultamente su pecado constantemente. No está hablando de una persona que está apostatando de la fe y literalmente alejándose cada vez más de la gracia que le fue dada a conocer, sino una persona que tuvo un desliz. Y por supuesto, esa persona que reconoce su pecado, lo que requiere es restauración.
Y por eso el verbo principal es restaurar. Eso es un verbo imperativo. Es voz activa. Está diciendo, ustedes que son espirituales, a ustedes tienen el deber, no es una opción, ustedes tienen el deber de restaurar a la persona que literalmente se tropezó. Este verbo, hermanos, restaurar, se usaba en la antigüedad para hablar de cuando había que remendar una red. Recordarán que en tiempos bíblicos habían pescadores. Los pescadores estaban pescando, se daban cuenta que la red tenía un gran hueco. ¿Y qué tenían que hacer? Remendar esa red. También se habla como un término médico para ajustar un hueso que se dislocó o que se desmontó. Y literalmente es ayudar a ese hueso a volver a su posición. De manera que la restauración, una vez más, tenemos que afirmarlo, no es un castigo para la persona que literalmente viene a confesar su pecado, que viene con una actitud de arrepentimiento, sino que es un acto de restauración a la comunión no solamente con Dios, con el pueblo de Dios, sino también a la meta primaria de todo creyente, que es buscar la santificación, ser santos, porque Dios es santo. Así que la meta de la disciplina en la iglesia nunca puede ser la venganza. Nunca puede ser que un hermano me hizo algo o le hizo algo al liderazgo y entonces el liderazgo va a ir a vengarse de esa persona y lo va a tomar personal y va a tomar represalias. Sino, tiene que ser la restauración. Calvino, hablando de la disciplina eclesial, dijo lo siguiente: el fin de la disciplina es la restauración, no la destrucción. Nunca, hermanos, bajo ninguna circunstancia, la disciplina tiene la intención de destruir al hermano. En el momento que la disciplina se vuelve un castigo o se vuelve una intención de destrucción, pues ya estamos pecando al ejecutar la disciplina. Y no es algo que podamos darnos el lujo de hacer porque el precio es muy alto. No solamente manchamos el nombre de Cristo, sino que dañamos a aquellos que están siendo mal disciplinados. Ya hemos hablado ampliamente en otras enseñanzas de la disciplina eclesial. Si ustedes ven aquí, el propósito de Pablo no es explicar cómo es el proceso de disciplina. Eso ya lo vimos en Mateo capítulo 18, lo vimos en 2 de Corintios capítulo 5, lo hemos visto en Tito capítulo 3, versículo 11. Hoy lo que estamos viendo es cómo es esa restauración. Cómo luce el que un cuerpo de personas espirituales estén literalmente restaurando a un hermano que se tropezó. Ahora, ¿a qué se refiere con ustedes que son espirituales? Y siempre tenemos que ver el contexto. En el contexto, los espirituales, ¿quiénes son? Los que andan por el Espíritu. No está refiriéndose a una élite de hermanos o solamente a los ancianos o el liderazgo de la iglesia. Está refiriéndose al cuerpo en su totalidad, que literalmente si está andando por el Espíritu, entonces tiene la capacidad de restaurar al hermano. Por eso es que esto es algo que nos compete a todos. Y no solamente es la tarea de algunos cuantos. Por mucho tiempo, en nuestro contexto, se nos ha hecho pensar que las personas que son espirituales son las personas que tienen experiencias que van más allá, ¿verdad? O que estimulan sus sentidos, pero realmente, bíblicamente, una persona que es espiritual no es una persona que tiene grandes experiencias, sino es una persona que demuestra una obediencia práctica, andando por el Espíritu. Y una persona que demuestra esa obediencia práctica andando por el Espíritu, por supuesto que está capacitado y dispuesto para restaurar al hermano que está caído. Ahora, no solo dice quién, los que son espirituales, sino dice con qué actitud, y dice con espíritu de mansedumbre. Y esta palabra mansedumbre, literalmente, hermanos, significa actuar de manera gentil, suave y ecuánime. Actuar de manera gentil, suave y ecuánime. No es llegar con una confrontación y ¿qué hizo? ¿Cómo se le ocurre? Es llegar con un espíritu de mansedumbre. Llegar en amor. Llegar con gentileza. Llegar con firmeza, pero con compasión. Porque ese hermano necesita ser restaurado. Y curiosamente, el Espíritu Santo en 5:23 nos dice la palabra que es el Espíritu el que produce esa mansedumbre. No es algo que nosotros tenemos naturalmente en nosotros. Es algo que el Espíritu Santo tiene que producir como parte de su fruto y nosotros al andar por el Espíritu experimentarlo cada vez más y más y más. Porque es el Espíritu el que capacita al creyente para tratar al caído como sin arrogancia, sin dureza, con compasión firme y paciente. Y esa es la actitud
que Dios quiere que tengamos. Vea conmigo 5:26, un versículo antes de donde estamos ahorita en el versículo 1 del capítulo 6. 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y Pablo, curiosamente, hace un contraste con el versículo 1, dice, no sean vanagloriosos, y después que dice, restauren con espíritu de mansedumbre. Son dos términos totalmente contrarios, son antónimos. Mansedumbre y orgullo, vanagloria. Y no hay manera de restaurar a un hermano si no lo hacemos con la actitud correcta, que es un espíritu de mansedumbre. Y Pablo no se queda ahí, sino que literalmente termina diciendo lo siguiente en el versículo 1, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y lo que hace Pablo es una advertencia para todo creyente que literalmente es espiritual, que anda por el Espíritu. Y Pablo lo que está diciendo es, hermanos, esta es la advertencia. No hay absolutamente nadie que pertenezca al cuerpo de Cristo que esté exento de caer. Ni siquiera los líderes, ni siquiera los pastores o los diáconos o cualquier otro cargo que se quiera o como se quiera nombrar en la iglesia, nadie está exento, absolutamente nadie, a caer en pecado, a caer en una falta. Y Pablo lo que está diciendo es, no pienses que nunca vas a necesitar ser restaurado y que nunca vas a necesitar ser restaurado con espíritu de mansedumbre. Puede que un día termines necesitando esa misma gentileza y firmeza de parte de Dios, de tus hermanos, que Dios llama a restaurar al que cae indiscriminadamente. De manera, hermanos, que el orgullo, ese orgullo con el que todos batallamos, es el gran enemigo de la restauración. Si tuviera que comenzar aplicando esto, que todavía no es la aplicación, pero voy a adelantarme en una aplicación, usted quiere saber cómo nunca restaurar a un hermano, no mate ese orgullo, déjelo vivo, déjelo crecer, que por cierto es una manifestación de las obras de la carne, no es andar por el Espíritu. En el momento que dejamos crecer el orgullo, estamos diciéndole al Señor, no quiero restaurar tu iglesia, porque no tienes la capacidad y yo tampoco tendría la capacidad para poder restaurar su iglesia. William Barclay, un comentarista, dijo lo siguiente, restaurar a un hombre es equiparlo mejor para hacer frente a las tentaciones y exigencias del vivir. La restauración considera al ser humano, al hombre, como enfermo e inadecuadamente dotado y reconoce que la comunidad cristiana tiene el deber de enviarlo más capacitado al mundo para que pueda salir airoso cuando se enfrente con todo aquello que lo derrotó. Y por supuesto que cuando hablamos de que la comunidad cristiana capacita a esta persona que necesita ser restaurada, no está sugiriendo Barclay que la comunidad tiene en sí mismo lo que este hombre necesita, sino que lo que la comunidad tiene es la palabra de Dios para instruir a este ser humano y decirle, tienes que andar por el Espíritu, si quieres vivir de una forma santa, si quieres glorificar a tu Señor. Así que apliquemos este primer punto y creo que la aplicación es bastante clara. Lo primero que tenemos que afirmar es que cuando un hermano cae, no podemos mirar desde lejos la caída ni con un juicio frío en nuestros corazones. A veces se nos olvida como iglesia que nosotros no somos un tribunal. Nosotros no somos jueces, hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo que fue llamado a restaurar al caído. Y cuando hay una persona que está con la intención y el deseo de ser restaurada, nosotros al validar su arrepentimiento, ¿qué debemos hacer? De incorporarla o más bien reinsertarla a la comunión de la iglesia local. Porque eso es lo que Dios pide de su iglesia. Así que la iglesia no es un tribunal para destruir, es un hospital para restaurar. Ahora, quiero delimitar eso de hospital. ¿A quién le está dando la instrucción Pablo de restaurar? A la iglesia. La iglesia no es el hospital de los incrédulos, hermanos. La iglesia tiene el mensaje que salva a los incrédulos. Y si los incrédulos vienen a Cristo, la iglesia los puede restaurar. Pero la iglesia es el hospital de los creyentes que caen y que necesitan ser restaurados por la palabra del Señor. Lo segundo que tenemos, una pregunta que nos podemos hacer en este punto es, cuando vemos que alguien cae, hermanos, ¿cómo lo vemos? ¿Cuál es nuestra actitud al ver a ese hermano que cae? ¿Somos rápidos para juzgar? ¿Podría ser una opción? Otra opción es, ¿somos rápidos para minimizar su pecado?
y también está igual de mal, no es menos grave. O estamos literalmente prestos para acercarnos al hermano y poder restaurarlo y poder caminar con él para ayudarle a ir al Señor, agradecer por el perdón del Señor y encontrar la gracia que solo el Señor da para ser transformado. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, y es importante siempre recordar este texto, porque si somos llamados, hermanos, a restaurar a otros, necesitamos entender esta instrucción también. Mateo capítulo 7. Versículo 1 dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que miden se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que el Señor estaba queriendo comunicar con esto? El Señor no está diciendo que los creyentes no podemos emitir un juicio a la luz de la Escritura. Por ejemplo, si yo veo a alguien mintiendo y yo le digo, hermano, estás mintiendo, esa persona no puede decir, no me juzgue, el que me juzga es Dios. ¿Por qué? Porque yo lo estoy juzgando conforme a la norma de verdad que dice que mentir es pecado. El texto no sugiere que no le podemos decir algo a alguien cuando realmente hay evidencia de lo que está practicando. Lo que el texto realmente quiere decir en su contexto es que si nosotros tenemos una viga y estamos juzgando al otro que tiene una paja, deberíamos primero, antes de juzgar al otro, sacar la viga que está en nuestro ojo y ayudarle al hermano a sacar la paja. Y es la instrucción para todos los que somos llamados a restaurarnos unos a otros. Hermanos, necesitamos ver nuestro propio pecado y dejar de ver el pecado de los demás. Es muy fácil pensar que los demás requieren restauración y pensar que yo no la necesito. Es más fácil decirle a los demás lo que tienen que hacer que yo ocuparme delante del Señor o buscar ayuda en mis hermanos para ocuparme de lo que tengo que hacer. Así que si vamos a restaurar, necesitamos seguir la instrucción de Mateo 7 y sacar primero la viga, si tenemos una viga en el ojo, para poder ver con más claridad la paja del hermano. Y que el Señor nos ayude como iglesia para poder aplicar esa instrucción. Otra aplicación que podemos tener es que literalmente, hermanos, restaurar no es encubrir el pecado, pero tampoco es exponerlo sin misericordia. Restaurar no es nada más decir, no pasó nada, tranquilo, vamos adelante. El Señor te ayuda. No, eso no es restaurar. Eso es minimizar el pecado. Eso es no hacerle ver a la persona la gravedad de su pecado delante de Dios y la necesidad de literalmente arrepentirse para no volver a practicar el pecado. Y nos tenemos que hacer una pregunta en este punto. ¿Nos da miedo confrontar? Cuando vemos un hermano que cae, nos da miedo acercarnos, o vemos un hermano haciendo algo incorrecto, nos da temor acercarnos a decirle, hermano, mira, estoy viendo esto, con espíritu de mansedumbre, por supuesto. En Costa Rica eso es un problema. Yo sé que aquí hay personas de otras culturas que son más directas. En Costa Rica, todo el mundo se anda quitando el tiro, ¿verdad? El típico caso de la oficina. Es que no sé qué, vean lo que está haciendo fulano. ¿Quién habla con el jefe? Usted, no, yo no, usted, no, yo, usted, no, yo, usted. Y todo el mundo se tira la pelota. Nadie quiere confrontar. Y tras de eso, vean en el ejemplo, lo que están pensando es primero ir a decirle al jefe, no hablar con la persona. Porque no solamente no nos gusta confrontar, sino que nos brincamos el proceso. No vamos a hablar con el hermano, vamos a hablar del hermano. Y es un problema. Si nos da miedo confrontar, tenemos un problema para poder obedecer el mandato de restaurarnos unos a otros. Y la otra pregunta, hermanos, es, si por alguna razón, en la gracia del Señor pudimos confrontar, la pregunta es, ¿lo hicimos con gentileza, sin arrogancia y sin dureza? Porque esa es la mansedumbre que Dios espera. Sin literalmente orgullo, con gentileza, sin dureza. Hacerlo en amor. Es confrontar con verdad y acompañar con amor al hermano. Y siempre recordando que el día de mañana podríamos ser nosotros los que estemos necesitando restauración. Y la pregunta que tenemos que hacernos ahí es, ¿estamos conscientes que todos los días, escúchelo bien,
Todos los días, hermanos. Estamos a un paso de irnos al precipicio y resbalar. Todos los días. No hay un solo día. Simplemente es desviarnos de la palabra del Señor. Simplemente es dejar de andar por el Espíritu y estamos a un paso de resbalar en el barranco. Así que tenemos que tener cuidado con creernos firmes y vamos a restaurar a otros. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, y la aplicación también de esto es importante, es ¿por qué es tan importante la restauración? ¿Por qué a Dios le importa tanto la restauración de otros? Hermanos, y es que lo hemos dicho desde este púlpito ya varias veces, el objetivo más grande del creyente es literalmente crecer en semejanza a Cristo. Alguien podría decir, no, el objetivo más grande es glorificar a Dios. Sí, no lo puede glorificar si no es conformado a la imagen de Cristo. Es imposible. Necesitamos ser conformados a la imagen de Cristo, o sea, crecer en santidad a nivel individual y corporativo para poder entonces glorificar a Dios. Así que necesitamos tomar con seriedad el mandato de Dios de restaurar con mansedumbre al caído y necesitamos, hermanos, disponernos. Una iglesia saludable, una iglesia que crece sanamente, no es la iglesia que predica lo correcto desde el púlpito. Es la iglesia que practica lo que se predica sano desde el púlpito. Y necesitamos la guía del Señor para poder hacer eso. Pero no solamente nos habla de restaurar con mansedumbre al caído, sino que en segundo lugar nos habla de llevar las cargas con amor. Llevar las cargas de otros con amor. Versículos 2 y 3 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es salvo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y ya aquí la imagen cambia. Ya Pablo no está hablando de una persona que literalmente se resbaló y tuvo una caída puntual, sino está hablando de cargas. Y esta palabra cargas, hermanos, en griego es un peso demasiado grande como para ser llevado individualmente. Un peso demasiado grande como para ser llevado individualmente. Y ya no solamente se refiere a un pecado específico que llevó a la persona a la caída, sino que podría también referirse a sufrimientos, pruebas, enfermedades, pobreza o incluso algunas consecuencias dolorosas producto del pecado también. Y lo que Pablo hace es ampliarnos la imagen no solamente de restaurar, sino ahora también de que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Y si somos honestos, todos en algún momento de la vida hemos enfrentado o estamos enfrentando una carga, hermanos, que literalmente nos dobla. Literalmente. No es esa mochila que usted carga con la espalda recta, no es esa mochila que usted va literalmente totalmente encorvado, porque es demasiado pesada. Y Dios en su soberanía diseñó la iglesia como el lugar donde los hermanos se ayudan mutuamente a llevarlas. No diseñó otro lugar, hermanos. Es la iglesia. Es la iglesia lo que Dios diseñó para llevar mutuamente las cargas. Ese verbo llevar en griego implica no solamente que haya un interés pasivo de parte nuestra, ¿verdad? Como cuando decimos, uy, pobrecito el hermano, lo que está pasando, sí, y nos interesamos, ¿verdad? Como que denotamos compasión, pero nos quedamos pasivos, sin hacer nada. Nada más lo vemos de lejos. Realmente lo que esto requiere es una acción y una acción concreta. Es literalmente ver que este hermano está llevando una carga y meternos debajo de la carga del hermano y ayudarle a sobrellevar. Literalmente. Ponernos ahí al lado del hermano y juntos llevar esa carga, que sea una carga más liviana y entre todos se vuelve una carga que podamos sobrellevar. Esta iglesia ya ha experimentado algunas veces el que miembros tengan que llevar cargas pesadas. Hemos tenido hermanos que han tenido desempleo, hermanos que han tenido enfermedad o una gran angustia, hermanos que han pasado por duelo. Y el llamado de Dios para todas estas situaciones, para todas estas cargas, es que la iglesia no permita que estos hermanos y hermanas los lleven solos, sino que los podamos acompañar y podamos llevar las cargas juntos. Y literalmente, hermanos, es la imagen de la comunidad entera sosteniendo la carga, no de unos pocos. Aunque tal vez algunos pocos están ahí en el frente de guerra, pero todos los demás están apoyando y sosteniendo para que esa carga pueda ser llevada. Lo interesante es que Pablo dice que al llevar los unos las cargas de los otros, dice que
que cumplan así la ley de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué es esa ley de Cristo? Es que hay otra ley ahora. Es que cambió la ley. Y literalmente cuando hablamos de la ley de Cristo, hermanos, por lo menos por lo que vemos en la consistencia bíblica, es que se está refiriendo al mandamiento del amor. Vaya conmigo a Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Y vamos a leer juntos el versículo 34. Palabras de Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y ahora la gran pregunta es, bueno, pero ese mandamiento no parece ser nuevo, suena a amar al prójimo como a nosotros mismos. La gran pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es, ¿cómo es posible que pecadores redimidos por gracia se puedan amar unos a otros como Dios los ha amado? Y la única respuesta es porque hemos experimentado el amor de Dios. Y al experimentar el amor de Dios, no solamente hemos experimentado su amor, sino que ahora al experimentarlo podemos amarlo a Él, el gran mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y por ende podemos cumplir el segundo mandamiento que es semejante, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Si volvemos a Gálatas y vamos un momento al capítulo 5, versículo 14, el mismo Pablo en este contexto ya nos anticipa en qué dirección va para el capítulo 6. 5:14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vayamos en último lugar para este punto a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 8. Dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y vea versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y lo que está diciendo literalmente Jesús es que, Pablo, es que al llevar las cargas los unos de los otros, ¿qué estamos haciendo? Cumpliendo la ley de Cristo, que es el amarnos unos a otros. Esa es la manifestación visible del amor de Dios en el pueblo de Dios. Un pueblo que literalmente está dispuesto a llevar las cargas los unos de los otros, que dicho sea de paso, esa palabra lleven, o en Reina Valera sobrellevad, es un imperativo. Es un mandato para el pueblo de Dios, no es una opción para el pueblo de Dios. De manera que tenemos que afirmar que fuimos habilitados, hermanos, a esto, al amarnos unos a otros, al sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque Dios nos amó primero. Y esto es lo que le da identidad a la comunidad cristiana, amar como Cristo amó. Amar sacrificialmente. Amar evidenciando en medio de las circunstancias cómo Dios ama. Pero Pablo también en este versículo 3 nos da una advertencia. Dice, porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y una vez más, nos vuelve a reafirmar el mismo punto del versículo 1, hermanos. Y el punto es este. La soberbia también impide cargar las cargas ajenas. El orgullo no solamente nos impide restaurar al otro, el orgullo también nos impide literalmente llevar la carga de otros. Y es un problema el orgullo. Ayer en Hombres hablábamos de este tema. Y creo que es un tema que ocupa toda la iglesia. Porque es un pecado que literalmente ninguno de nosotros se salva en el examen. Todos salimos infectados del orgullo. El orgullo lo que piensa es, yo no necesito a nadie. Por ende, no tengo por qué darle nada a nadie. Y cuando pensamos, hermanos, que nunca vamos a necesitar ayuda de alguien, ya estamos siendo orgullosos.
Es más, cuando necesitamos ayuda y nos la ofrecen y decimos que no, ya estamos siendo orgullosos también. Es un problema el orgullo. Porque no solamente no nos permite llevar la carga de otros, sino que no permite que nuestra carga sea llevada por otros. Y se convierte en un gran problema. Y es el autoengaño que destruye la comunión. Usted quiere ver cómo una iglesia empieza a practicar individualismo. No deje que nadie lleve su carga. Hágase el fuerte. Hágase el que usted puede solo. Hágase el espiritual que usted y el Señor, nada más. Y desobedezca el mandato bíblico de que deje que otros lleven su carga y vea cómo la iglesia se empieza a ser individualista. Y el día que todos necesitemos ayuda, nadie va a estar presto, porque cada quien está en lo suyo. Y es un problema el orgullo, hermanos. El creer que somos algo, creer que no vamos a necesitar nunca a nadie, es un autoengaño literalmente. Calvino también comenta lo siguiente: quien corrige con orgullo ya está pecando, pues olvida que su vida depende de la misma gracia. La persona que es orgullosa está pecando no solamente al corregir mal, sino también al llevar la carga mal. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de alguien que está pasando una situación, que está llevando una carga pesada, y teniendo las posibilidades, lo que le decimos es: hermano, voy a orar por ti? Es una forma, por supuesto, de sobrellevar la carga. No estoy negando la efectividad de la oración, pero a veces nos quedamos ahí, hermanos, pudiendo hacer algo más, pudiendo mostrar el amor de Cristo más allá de la oración, que por supuesto es algo que tenemos que practicar en todo momento. Y la aplicación de este punto, hermanos, tiene una urgencia en nuestra vida. Como dije al principio, en nuestra cultura es fácil pensar que cada quien se las arregle solo, que cada quien vea cómo hace con su propia situación. Pero el Evangelio literalmente nos llama a otra cosa, y es a buscar al hermano que está llevando una carga y preguntarnos lo siguiente: ¿cómo puedo yo ayudarle a ese hermano a llevar su carga? ¿Cómo puedo yo literalmente sobrellevar la carga de mi hermano? ¿Será que ocupa una visita? ¿Será que en serio solo necesita una oración? O además de la oración, ¿será que necesita algún apoyo, sea económico o de alguna otra índole? Y lo que el punto nos recuerda es que llevar las cargas, hermanos, es algo que tiene que hacerse de hecho y en verdad. No puede ser algo de los dientes para afuera. No puede quedarse en una buena intención. Usted sabe que este mundo está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Si las intenciones de todos los seres humanos buenas se llevaran a cabo, este mundo sería otra cosa totalmente. Pero no es solamente buena intención, tienen que haber hechos que evidencien que hay un amor de los unos a los otros. Y la pregunta que tenemos que hacernos como iglesia es: ¿estamos comprometidos, iglesia, a llevar las cargas los unos a los otros? Y déjeme alabar al Señor en este punto, porque yo tengo que decir que hemos experimentado eso por la gracia del Señor, y sí, hemos tenido situaciones de salud y ahí ha estado la iglesia presente. Y gloria a Dios, una parte de la iglesia sostenida por la otra parte, apoyando a los hermanos que han estado quebrantados de salud. Cuando han habido nacimientos, todos sabemos las implicaciones de un nuevo bebé en casa, y hemos visto también cómo la iglesia se mueve, se moviliza. Y aunque se podría ver algo sencillo, el llevarle alimento para que no tengan que cocinar, ustedes no tienen idea del alivio que eso es. Los primeros días que uno está aprendiendo, sea papá primerizo o no lo sea. Yo lo experimenté cuando llegué a esta iglesia, y otros lo han experimentado también por la gracia del Señor. Hemos visto también en situaciones donde ha habido desempleo, cómo la iglesia ha extendido un brazo y ha podido bendecir hermanos. Y todo por la gracia del Señor. Todo porque el Señor cuida a su iglesia y nos invita a llevar las cargas los unos de los otros. Y si queremos que la iglesia, hermanos, siga comprometida con la misión del Señor, necesitamos seguir creciendo en amor los unos por los otros para sobrellevar las cargas. Y en tercer y último lugar, ya vimos que tenemos que restaurar con mansedumbre al que cae, vimos que tenemos que llevar las cargas con amor. En último lugar, tenemos que asumir la responsabilidad personal delante de Dios, versículos 4 y 5. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y este verbo
examine o examinar, hermanos. Tiene que ver con probar la pureza de un metal, por ejemplo, el oro. Ponerlo literalmente, exponerlo a una alta temperatura para que ese oro pueda mostrar si es verdadero, si realmente es puro. Y entonces que pueda brillar como nosotros lo vemos en una joyería. Y cada creyente lo que tiene que hacer, hermanos, es evaluar su propia vida delante de Dios. Mientras está, ¿qué? Restaurando a otros y mientras está llevando la carga de otros. ¿Y por qué es importante evaluar? Vea que dice que cada uno examine su propia obra. Porque cada uno tiene que hacerlo, hermanos. Porque nuestra obra un día, literalmente, va a estar delante del tribunal de Cristo y en un momento voy a hablar de eso. Pero hay algo que también nos tiene que advertir esta mañana y es que nosotros tendemos a examinar lo que estamos haciendo comparándolo con lo que está haciendo el hermano de la par. Y nunca estamos examinando nuestra obra a la luz de lo que Dios demanda. O según el estándar que es Cristo. Siempre estamos examinándonos, comparándonos con el de la par. Y ojo, no nos comparamos con el que está más espiritual, nos comparamos con el que está o que consideramos que está menos espiritual. Si es que se puede usar ese término, porque todos somos espirituales. Y hay una responsabilidad que tenemos como creyentes de probarnos delante de Dios, no compararnos con otros, sino según el estándar que es Cristo. Lo otro que tengo que decirle de este versículo es que cuando Pablo dice que tendrá motivo de orgullo, no se refiere, hermanos, a una arrogancia pecaminosa. Pablo no está diciendo que una vez que usted prueba su obra, entonces ahora se puede inflar y decirle a los demás, vea que yo sí lo hago y usted no. Mi obra es mejor que la suya. Usted no lo está haciendo tan bien como yo. No es eso lo que Pablo se está refiriendo, sino que se está refiriendo a un gozo legítimo en ver que la obra de Dios ha sido hecha en uno mismo y que no estamos dependiendo de compararnos con otros porque estamos viendo la obra de Dios a la luz del estándar de Dios. Y entonces podemos gozarnos, literalmente. Podemos gozarnos. Vea que el texto dice, entonces tendrá, es tiempo futuro. Y es la razón por la que creo que se refiere, si está hablando de un tiempo futuro, en el que podamos ver esa obra, ¿verdad? Evaluarla, estoy convencido que probablemente Pablo se está refiriendo al tribunal de Cristo, y como dije ya en un momento me voy a referir a eso. Tisselton, que es un comentarista, dice lo siguiente: la comparación siempre distorsiona cuando nos comparamos con otros. Nuestro espejo es Cristo, no los hermanos. Si usted quiere verse realmente tal y como es, y yo quiero verme tal y como soy, hermanos, tenemos que vernos en el espejo de Cristo, no en el de los demás. Siempre vamos a terminar distorsionando esa imagen, sea para bien o sea para mal. El versículo continúa diciendo, porque cada uno llevará su propia carga. Y a diferencia de la carga que hablamos en el versículo anterior, que era una carga pesada, que literalmente hace que una persona se doble, este tipo de carga a la que se refiere este versículo 5, se refiere a una carga como una mochila, algo que cada quien le toca llevar. Algo que cada quien le toca llevar y que obviamente, por la gracia del Señor, puede sobrellevar también. De manera que lo que el texto nos está informando es que hay algo que necesitamos hacer si queremos ser fieles en todo, hermanos. Por un lado, tenemos que restaurar y llevar las cargas de otros, pero por otro lado tenemos que llevar nuestra propia carga. Y ambas cosas es parte de la fidelidad que los cristianos se nos demanda delante de Dios. Y aunque la iglesia puede apoyarnos y la iglesia puede bendecirnos, hay una parte de nuestro caminar personal con Dios que es intransferible. Hay una parte que te toca a ti y me toca a mí y no se la podemos dar a nadie más. Por ejemplo, estudiar la Biblia. Nadie lo puede hacer por ti. Orar, hablar con el Señor. En una situación específica todos podemos unirnos en oración, pero en el día a día nadie puede orar por ti. Tienes que hacerlo por ti mismo. Salir a la calle y glorificar a Dios. Nadie lo puede hacer por ti. Responderle bien al carro del frente que se atravesó. Nadie lo puede hacer por ti. Son cosas que nos tocan a los creyentes y no se las podemos encomendar o transferir
a nadie, absolutamente nadie más. Y déjeme referirme un momento al tribunal de Cristo, si lo quiere anotar como referencia. Esto ya lo vimos en 1 Corintios 3, versículos del 10 al 15, y lo vimos en 2 Corintios 5, versículo 10 también, cuando hablamos en Corintios de este tema. Pero es importante hacer un recordatorio. El tribunal de Cristo, hermanos, no es un juicio para el creyente. No es que el creyente va a ser juzgado, ya nosotros no tenemos condenación, somos libres de condenación. Literalmente, ya no hay pecado que se nos vaya a atribuir porque Cristo lo llevó sobre sí mismo. Pero sí vamos a compadecer, vamos a dar cuentas de qué fue lo que hicimos con la gracia que nos fue dada. Entonces no es un juicio para condenación, ya eso fue quitado en la cruz. Podríamos decir que es un juicio de evaluación. ¿Por qué? Porque Cristo lo que va a hacer es examinar nuestras obras, no para condenarnos, no para culparnos, sino para ver nuestras motivaciones e intenciones, si realmente lo hicimos para su gloria o no. Y lo que nos informa 1 Corintios 3 y 2 Corintios 5 es que esto tiene que ver con la recompensa del creyente. La recompensa que vamos a recibir en el cielo o la pérdida de recompensa no tiene que ver con salvación, no tiene que ver con condenación, porque eso ya está asegurado en Cristo. ¿Y por qué es importante recordar el tribunal de Cristo en este punto? Y hay algunas implicaciones prácticas que quiero mencionar para terminar. Si nosotros realmente pensamos en el tribunal de Cristo, iglesia, y pensamos en estarnos evaluando constantemente y ver si estamos llevando la carga que Dios nos encomendó, el pensar en el tribunal de Cristo a futuro nos puede motivar a ¿qué? A la santidad y la obediencia. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras decisiones cuentan por la eternidad. No es algo que se queda aquí y ya. Nuestras decisiones cuentan por la eternidad. Nos motiva la santidad y la obediencia porque nos recuerda que no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al Señor. Es un recordatorio constante saber que vamos a ser un día evaluados delante del Señor. Lo segundo que hace es que purifica nuestras intenciones. Nosotros como creyentes tenemos que entender y reconocer que no basta con hacer cosas para Dios, importa el cómo las hacemos y por qué las hacemos. La motivación importa. Podríamos estar haciendo 1000 cosas y estarnos engañando a nosotros mismos de que lo estamos haciendo para la gloria de Dios y realmente lo estamos haciendo para nosotros mismos y para nuestro propio beneficio. Eso es autoengaño. Eso es una manifestación de orgullo en nuestros corazones. Y ver el tribunal de Cristo y recordar que un día eso va a ser evaluado, nos invita a estarnos autoexaminando y ver nuestras intenciones para ver si realmente servimos con amor a Cristo o lo hicimos por orgullo. Si lo hicimos para hacernos un nombre. Si lo hicimos para que la gente nos reconociera. Lo tercero es que estar pensando en el tribunal de Cristo nos da esperanza en el servicio fiel. Muchos de los actos de servicio que hacemos a diario, hermanos, nadie los ve. Muchas de las formas en que llevamos las cargas de otros, nadie las está viendo. No las hacemos aquí al frente ni subidos en la tarima. No son visibles para la mayoría. Muchas de las cosas que estamos literalmente haciendo, para algunos, las ven hasta insignificantes porque están acostumbrados a hacerlas. Pero literalmente no hay nada, no hay absolutamente nada que sea vano para el Señor. Todo ese servicio que nos estamos dando constantemente, los unos a los otros, el Señor lo toma en cuenta. Y en el tribunal de Cristo, por supuesto que Dios lo va a tomar en cuenta. Y en cuarto y último lugar, nos ayuda a vivir con perspectiva eterna. Hermanos, todo lo material en este mundo es temporal. Todas las metas que usted se traza, que tienen que ver con bienes materiales en el aquí y ahora, es temporal. No estoy diciendo si son buenas o malas, lo que estoy diciendo es, se quedan aquí. No se van para ningún lado. Pero lo que hacemos para Cristo tiene valor eterno. Y estar pensando en esta realidad nos ayuda a enfocarnos. ¿En qué? En invertir la vida en el reino de Dios. Si realmente nos invertimos en buscar el reino de Dios y extender el reino de Dios, hermanos, eso tiene valor eterno, tiene recompensa eterna. Y vale la pena no solamente vivir por el Señor, sino servir a este Señor, asumiendo nuestra responsabilidad diaria. No solamente con nuestra disciplina espiritual, sino con lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Y concluimos con lo siguiente.
La pregunta que me hago, hermanos, es si alguno de nosotros necesita ser restaurado a la luz del texto. Y si la respuesta es sí, necesitamos ser restaurados, necesitamos correr a Cristo y permitir que la iglesia nos acompañe. No tenga temor, bote su orgullo, hermano. Lo que está en juego es su eternidad. Lo que está en juego es el nombre del Señor. Lo que está en juego es literalmente el nombre de Cristo cuando perseveramos en el pecado. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿conocemos a alguien que está llevando un peso insoportable en este momento? Démoslo a conocer. Ayudémosle a esa persona a llevar esa carga. Ese hermano, esa hermana necesita nuestra ayuda. Necesitamos como iglesia apoyarle, necesitamos no ignorarlo y ayudarle a cargar ese peso tan pesado que está experimentando en este momento. Y la siguiente pregunta que también nos tenemos que hacer es, ¿hemos descuidado nuestra responsabilidad personal? ¿Hemos descuidado eso que el Señor nos manda a hacer y que nadie puede hacer por nosotros mismos? Pues entonces examinemos nuestra vida, hermanos. Hagamos un examen y si hay algo que necesitamos llevar al Señor en arrepentimiento y fe, hagámoslo. Vayamos al Señor y que el Señor nos ayude a juntos llevar a restaurarnos unos a otros, a llevar las cargas los unos de los otros, mientras asumimos nuestra responsabilidad para poder glorificar a Dios como iglesia.